¿cómo están? Pues muy buenas tardes otra vez, días, noches, no sé a qué hora lo vayan a ver, pero bueno, ya vamos a nuestro capítulo número 31 y bueno, ya saben, muchas bendiciones, por favor, pónganle manita arriba, compártanlo, píquenle a la campanita para que les llegue en automático y lo más importante, que lo puedan compartir y que ustedes lo puedan disfrutar y poner en práctica. Yo creo que el discipulado para mí, cuando yo comencé en las cosas del Señor, sé después de muchos años que en alguna ocasión viví un discipulado, me di cuenta que cuando conocí al Señor, el Espíritu Santo me había hecho pasar por un proceso como de un discipulado, no digo como, un discipulado, directamente del Espíritu Santo. Y yo me di cuenta, porque lo vi y porque me lo decía la gente, que cómo le había hecho como para crecer espiritualmente tan rápido. Entonces me di cuenta que el Señor me había pasado por un discipulado, por decirlo así, entre el Espíritu Santo y yo y la palabra, que en ese tiempo Dios usó a mi esposo, pero fue una labor absoluta del Espíritu Santo. Y cuando años después yo pasé por un discipulado, me di cuenta que el Espíritu Santo me había hecho pasar por un discipulado precisamente a través de los evangelios, como muy al modo de Jesucristo y los discípulos, porque fue así, exactamente leyendo los evangelios, como Jesús me había discipulado en lo particular. Y eso me llevó a un crecimiento espiritual muy importante. Después, cuando pasé por un discipulado, ya que Dios usó a una persona para un discipulado, me di cuenta que esa era la razón por la cual muchas personas no crecían, porque no habían pasado por un discipulado como Dios me lo hizo vivir en el principio y como después fui discipulada por una persona. Entonces ya cuando fui discipulada por una persona, como que aprendí la importancia de técnicamente para qué sirve un discipulado. Y entonces nació en mí un deseo muy grande por discipular, porque me daba cuenta que mucha gente no ha sido discipulada. Va a la iglesia los domingos, va a la oración, va a la reunión. Hay iglesias que tienen reunión domingos y miércoles o domingos y jueves, pero no un discipulado. Y yo sé que ahorita ya hay muchos lugares donde se da un discipulado, pero me he dado cuenta también otra cosa, que hay discipulados que como que van muy enfocados a ganar gente para Cristo, a ganar gente como para evangelizar, y no está mal, está bien, pero no es más importante ganar gente para Cristo como crecer espiritualmente tú, establecerte, porque miren, conocí una familia que era buenísima para evangelizar, qué bárbaros, o sea, impresionante. Algo buenísimos para discipular, o sea, qué bárbaro. Pero ¿saben qué pasaba con esta familia? Es muy triste, porque si bien eran muy buenos para discipular, sus vidas eran totalmente incongruentes. O sea, tenían facilidad para discipular, conocían las escrituras para discipular y ganaban gente para Cristo, pero sus hechos, su vida familiar, su vida particular era un desastre. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente misma que ellos se ganaban para Cristo, después ellos mismos venían a ser tropiezo para esa gente que se ganaban, porque sus hechos eran tan distintos a sus dichos, o sea, eran incongruentes, por no decir que no tenían frutos de un verdadero hijo de Dios, que inclusive, bueno, no quiero mencionar nada, pero en verdad su vida era una mentira. Entonces, la misma gente que se ganaban, al final de cuentas decían, oye, esta persona, o sea, ¿por qué hizo esto y por qué me hizo esto y me hizo? O sea, cosas muy tristes, muy feas, de falta de honradez, de falta de integridad, de, no sé, o sea, personas que, no sé, voy a poner un ejemplo que no era el caso, pero parecido, ¿no? Imagínate que yo te disipulo, yo te gano para Cristo, y luego de repente yo te digo, ay, por cierto, préstame tu tarjeta de crédito, ¿no? Es que yo ahorita no puedo, pero yo te pago. Entonces,
te pido tu tarjeta de crédito, te la encharco hasta, ¿no? Y después no te pago. Imagínate, ¿qué harías? O sea, ¿creerías en mí? ¿Creerías en el cristianismo? O sea, era gente que después se apartaba de la palabra y se apartaba de Dios por una decepción como de ese tipo, ¿no? Entonces dices tú, caray, aquí hay algo que está mal. ¿Qué es lo que está mal? Que son personas que conocen la Biblia, pero que únicamente saben ganar almas para Cristo, pero sus vidas no están discipuladas para verdaderamente tener un cambio. La razón por la cual Jesucristo se llevó a 12 personas a vivir con él más de 3 años es para lavarles el cerebro y verdaderamente cambiarle sus valores, cambiarle sus principios, cambiarle su manera de ser y de pensar y de vivir para que tuvieran congruencia, que no se hicieran hipócritas como los fariseos, porque eso era lo que pasaba con los fariseos. Los fariseos conocían de la palabra, pero no la vivían. Entonces, a final de cuentas, cuando nosotros no cambiamos de vida y no tenemos un discipulado que cambia nuestro ser, que cambia nuestra alma, nos convertimos en fariseos, personas que conocemos la palabra pero que no lo vivimos, y entonces a final de cuentas termina siendo una mentira. Y entonces, ¿cómo Dios puede usarnos? Entonces, la verdad es que en base a lo que yo viví y en base a lo que yo vi, que muchas personas que decían conocer a Dios, pero sus vidas no decían lo mismo, entonces ahí entendí la importancia del discipulado, y por eso para mí el discipular se ha vuelto una pasión, más allá que el predicar y más allá que cantar, que me encanta cantar y que me gusta muchísimo predicar, pero el discipulado creo yo que es importante porque sí tienes más facilidad de que haya cambios, ¿no? Y que también depende mucho de que la persona quiera cambiar, porque tampoco yo no hago milagros, ¿no? O sea, el que hace el milagro es el Señor, pero tú tienes que tener la disposición. Entonces vamos a leer lo que dice aquí la palabra, y estamos en Mateo 24:7, y dice así, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, vamos a seguir, dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Miren, este punto aquí yo sí quisiera volver a enfatizar un poquito. De repente yo no sé quién nos ha contado una fantasía de Walt Disney, de que de repente, una vez que te entregas a Dios o que eres cristiano, ya nunca más vas a volver a sufrir. No, no, no y no por esto. No porque Dios quiera vernos sufrir, sino porque una vez que nos convertimos, una vez que le entregamos nuestra vida a Jesucristo, lo que Él quiere es tratar con nuestro carácter. Y el tratar con nuestro carácter, el formar en nosotros el carácter de Dios, nos va a hacer sufrir, porque antes de vivir para Cristo, vivíamos para el yo. Vivíamos para mis deseos, mis placeres, lo que yo quiero, ¿no? Para mí, de mí, para mí. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, dice que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Eso es una invitación a morir a nosotros mismos. Entonces, aquí fíjense lo que está diciendo. Dice, entonces os entregarán a tribulación. ¿Qué quiere decir? ¿Que como hijos de Dios vamos a pasar tribulaciones? Sí. Que como hijos de Dios, dice, y os matarán. ¿Cuántos mártires ha habido desde el tiempo de Jesucristo para acá? Ni sabemos. ¿Cuánta gente por predicar el evangelio ha dado su vida y ha muerto? Y se han muerto con el honor. Fíjense, nosotros de repente, ¿no? Podemos ver como en las películas o en lo que sea, un japonés por honor se hace el harakiri, ¿no? Y por honor se hace el harakiri. Y digo, ¡oh! Y se hacen un harakiri por el honor. Y nosotros, por amor a Dios y por honor, ay, no, o sea, no, a ver, si Dios está conmigo, ¿por qué estoy sufriendo? Yo cuando he oído
a ver, pero ¿por qué si ahora que me entregué a Cristo, por qué yo he pasado y por qué he sufrido? Pues que no han leído la Biblia o qué. Yo a veces me pregunto, ¿acaso habrán leído la Biblia? Porque si, pon que no hayas leído de Génesis hasta, nomás lee los evangelios, nomás hasta ahí. Leyendo los evangelios sabemos que como hijos de Dios vamos a pasar momentos difíciles, punto. ¿Por qué? Por muchas razones. En primer lugar, por causa de su nombre, porque somos los encargados de que la gente sepa del Dios verdadero. Número 3, porque Dios está tratando con nuestro carácter. Entonces, si Dios está tratando con nuestro carácter, dice la palabra que nosotros vamos a hacer como, tiene que salir de nosotros esa unción. Y la unción, el aceite de la unción, se sacaba de las aceitunas machacadas. Si no han visto un molino de aceitunas, vayan a Google, a San Google, y digan, imagen de un molino de aceitunas en el tiempo de Jesucristo. Así digan. Y van a ver cómo era un molino, es un piedronón. Y entonces, cuando estuvimos en Israel, echaron así las aceitunas y luego la piedra de molino da vuelta y se oye como palomitas en microondas, así. Y machacaban las aceitunas y de esa machacada agarraban las aceitunas y salía aceite así. Entonces, ¿qué creen? Pues el aceite, la unción en nuestras vidas y mucho va a salir de ese machacamiento. El machacamiento de nuestro yo, de nuestro ego, de nuestro para mí, de mí, para mí, para mí, por mí, para mí, de mí. Y muchas veces, ¿cómo nos damos cuenta si vivimos mucho para mí, de mí, para mí? Pues nomás ve tu lista de oraciones. Y todo es Dios bendíceme, Dios hazme, Dios ponme, Dios esto, Dios... Y todo es para ti, para ti, para ti, para ti. Ah, y bendice a mis hijos. Ay, cambia a mi marido. Y a mi suegra. ¿No? Entonces, si vemos que todo gira alrededor de mí, oh Dios, te tengo malas noticias. Dios nos va a machacar a todos. O sea, porque Dios quiere sacarte de ese yo, porque dice la palabra que el que busca su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de Cristo la ganará. Entonces, todos vamos a pasar por cuestiones difíciles que van a forjar un carácter, el carácter de la personalidad. Entonces dice, tribulación o los matarán, dice, y seréis aborrecidos de la gente por causa de mi nombre. A ver, yo no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó. Cuando yo recién me entregué a Jesucristo, que en mi familia no había habido nadie todavía, pues a mí mi mamá me desheredó para comenzar. Me dijo, pues sabes que conmigo no cuentes. No fueron a mi boda. A ellos les costó, a mi familia le costó mucho trabajo porque ellos lo entendían, así lo interpretaban. Ellos interpretaban que yo me había entregado a Jesucristo y era como que había chaqueteado de mi religión. Entonces, que yo en realidad vivía, tenía una religión por herencia, pero ni la vivía. O sea, realmente yo no vivía, yo no era, en mi caso, como yo creo que es el caso de la mayoría de los latinos, yo era una católica no practicante y muy ignorante. Entonces yo hacía de mi vida lo que yo quería. Entonces, la verdad es que para mi mamá era terrible que yo dejara de tener una religión como tradición, ¿no? Porque pues era la tradición de toda la familia. Pero mi mamá todavía no entendía que yo no había cambiado de religión, que yo lo que había era cambiado de relación. Yo en verdad empecé a tener una relación con Dios y empecé a tener una relación con su palabra y empecé a tener una relación con su palabra que me confrontó con mi pecado y que me hizo cambiar de vida. Y eso fue lo que me hizo cambiar de vida. Entonces, fíjense aquí cómo Jesús está diciendo lo mismo. Está diciendo, dice que los aborrecerán a causa de mi nombre. Y la verdad, por varios años de mi vida, mi familia así como que no le hizo ninguna gracia que yo me entregara a Jesucristo. Después, con el tiempo, cuando ellos vieron los cambios en mi vida y vieron los milagros de Dios y vieron las maravillas que Dios hacía en mi vida y vieron que lo que yo estaba viviendo no era un cambio de religión, sino era una relación personal con Dios, entonces mi familia poco a poco empezó a convertirse y poco a poco se empezaron a entregar a Jesucristo y entonces, pues bendito Dios, hubo un cambio. Pero no fue fácil que tu familia te rechace.
No es fácil que tu familia te diga, y no te voy a hablar, o que tu familia te diga, ay, no, pero a mí no me andes hablando de Jesucristo. O sea, a mí me lo decían, porque yo iba y les, ay, ¿qué creen? Que fíjate que esto y que lo otro, y yo les platicaba lo que Dios hacía en mi vida, y así de, ay, otra vez, ay, luego, ven de visita, pero no me hables de tu Dios. Pero eso sí, déjenme decirles, como yo ya les había platicado muchas cosas, y de repente ellos empezaron a ver que Dios realmente está contigo, y realmente Dios contesta tus oraciones, luego me decían, ay, no, ya no me hables de la Biblia, ¿eh? Luego me decían, oye, Norma, te pido un favor. Pues tú que tienes así palancas con Dios, ¿podrías orar por mí? Entonces me empezaron a pedir oraciones, o sea, cosas así, y poco a poco se empezaron a interesar, y al final de cuentas, bueno, también muchos de mi familia se entregaron a Jesucristo, pero la verdad es que al principio mucha gente te va a rechazar, y principalmente los de tu casa. A Jesucristo también le pasó. O sea, en una ocasión Jesucristo estaba predicando, y de repente dice que estaban por ahí la gente, y luego fueron le dijeron a Jesucristo, oye, ahí está tu mamá y tus hermanos y te están buscando. ¿Por qué lo estaban buscando? Porque ellos, la familia, estaba viendo que Jesucristo, por predicar el evangelio del reino, se estaba metiendo en problemas y lo estaban persiguiendo. A cada rato lo querían agarrar para matarlo. Entonces, claro que su mamá y sus hermanos estaban preocupados, entonces ellos mismos así como que ya párale, o sea, no inventes, o sea, no sigas porque vas a acabar mal. Entonces, y Jesucristo les contestó, pues mis hermanos, mi mamá, mi papá, mi familia son los que me siguen, los que siguen la palabra, los que obedecen al Padre. Órale. Entonces a ellos mismos les puso un estate quieto. Entonces, esas son las cosas que vivió. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí también una pausa. Dice que, porque está hablando de los últimos tiempos. Dice que en los últimos tiempos, muchos, dice, habrá falsos profetas, dice, y muchos, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Fíjense, en esta pandemia, mucha gente sí ha reflexionado. Mucha gente ha dicho, híjole, ¿no? ¿Cuánto valoro un abrazo? ¿Cuánto valoro esto? ¿Cuánto valoro lo otro? ¿Cuánto valoro aquí? Y mucha gente sí está valorando. Mucha gente está valorando el congregarse. Miren, antes de la pandemia, muchos, pues iban un domingo sí y uno no. Un domingo sí y dos no. Unos un domingo sí y tres no. Y entonces, yo creo que muchos han dicho, ay, caray, o sea, qué fuerte. O sea, nos tiene que pasar una pandemia para entender que la Biblia dice que nos congreguemos, y qué padre es congregarse, ¿no? Muchos están valorando el congregarse, pero muchos no. Muchos se han enfriado. Mi esposo ha platicado con varios amigos pastores, y hay gente que ha dejado, se ha enfriado, así de, se ha enfriado. Y dices, híjole, como un dicho antiguo, ¿no? Que era, están viendo ¿cómo es? Están viendo la tempestad y no se hincan. Yo creo que este tiempo es el menos adecuado para enfriarte. Pero aquí dice claramente que muchos se enfriarán. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, fíjense, ¿por qué viene el enfriamiento? El enfriamiento. Dice, porque, es que se me empieza a trabar la lengua. Dice, porque la maldad se multiplicará. Entonces, claro, estamos viviendo momentos muy difíciles. Ahorita han subido los suicidios, han subido los robos, han subido muchos, con el pretexto de la pandemia, ha aumentado la delincuencia también. Entonces, pues bueno, es el tiempo de ver si nosotros realmente hemos creído, porque si hemos creído, aunque estamos en un tiempo de pandemia, ¿qué acaso no Dios dijo que no nos afanáramos, que si le da de comer a los pájaros, no nos dará de comer a nosotros? No necesitamos robar para que Dios nos alimente. La verdad, la gente que no cree, la gente que es incrédula, la gente que no es hijo de Dios, roba porque dice, tengo que robar para comer. Y eso sí, ese es el pretexto, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que robes para comer. Pero cuando has creído en Jesucristo, sabes que no tienes necesidad de robar, porque Dios suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y no lo estoy diciendo de teoría, lo estoy diciendo porque me consta, porque yo he vivido días en donde yo no sé si hoy voy a tener para comer, y Dios me ha dado de comer ese día y el otro día y el otro también. Entonces yo sé que no necesitamos robar para comer.
Dios nos provee. Porque a los que aman a Dios, dice su palabra, todo nos ayuda para bien. Dice, y haberse multiplicado, dice, el mal, el amor de muchos se enfriarán. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Qué dice aquí? El que persevera. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar. Y más en estos tiempos. Si los tiempos entre más difíciles se pongan, más tenemos que perseverar. La opción no es enfriarse. La opción no es apartarse. La opción no es volver para atrás. La opción es perseverar. Porque los que perseveran serán salvos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones. Y entonces, dice, vendrá el fin. Fíjense bien. Todos los que predicamos y los que conocemos de la palabra, creo que hemos coincidido en que estamos muy cerca del tiempo del fin, de esta era como la conocemos. Sabemos que todo está ya como preparado para la venida del anticristo. O sea, ya está todo, todo nos lo dice. O sea, necesitaría que echarme aquí una enseñanza de algunas horas para dar todas las señales y el por qué. Pero no es el caso, no es el tema. Pero yo lo que sí les digo es que sé, no porque yo lo diga, sino porque es algo que los que conocemos de las Escrituras, sabemos que se está acercando cada día más el tiempo del arrebatamiento como la segunda venida. Y creo que el secreto para que nuestras vidas no se enfríen, porque aquí hay una advertencia clara, la advertencia clara es de enfriarse. Ahora, esta advertencia no se la está dando a la gente que no conoce de Dios, porque la gente que no conoce de Dios ya están fríos. Es más, la gente que no conoce de Dios, según la Escritura, están muertos en sus pecados y sus delitos. La gente que no conoce de Dios necesita nacer de nuevo. Entonces, esto no es para esa gente. Esa gente necesita nacer de nuevo, necesita recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, necesita arrepentirse para que entonces sea realmente considerado un hijo de Dios. No, este versículo está dicho para los que creemos. Y para los que creemos nos está diciendo, no se enfríen. Por más maldad que vean en este mundo, no se enfríen. Y no solamente no se enfríen, perseveren. Y no solamente no perseveren, predican el evangelio. Fíjense lo que está diciendo, no te enfríes, persevera y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. O sea, no es el tiempo de enfriarte, no es el tiempo de callar, es el tiempo de perseverar y predicar el evangelio como nunca en tu vida. ¡Qué oportunidad! Yo creo que esta pandemia, qué gran oportunidad nos da de predicar de su palabra. ¿Cuánta gente no conoce y están apanicados por esta pandemia? La Biblia lo dice, que en los últimos tiempos habrá pestes. Entonces nosotros sabemos que eso es bíblico. La respuesta la tenemos los hijos de Dios. La respuesta la tenemos el pueblo de Dios. Nosotros somos los que somos la luz y la sal de este mundo. Bueno, ahora vamos estamos en el 24, ¿verdad? 24:7. Ahora vamos el 24:14. Dice aquí, pues es que ya lo dije, es que me seguí leyendo. Entonces, vamos al 25 del 1 al 13. Espero que me dé tiempo, si no lo dejamos en pausa. 25 del 1 al 13. Dice, parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola me encanta. Dice, entonces, ¿cuánto tiempo tengo, preciosa? Vamos a ver, 7 minutos, ok. Entonces voy a darle una pequeña lectura y voy a explicar y luego en el siguiente programa le seguimos. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. ¿Cuántas vírgenes? 10. Fíjense, esta parte a mí me encanta porque nos da un retrato realmente de lo que estamos viviendo ahorita. Fíjense, 10 vírgenes estaban esperando, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. ¿Cuántas? 5 prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas. Tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. A ver, en las lámparas de ese tiempo funcionaban con aceite. Entonces, si no tenían aceite, las lámparas no prendían, ¿ok? Entonces, las insensatas no compraron aceite. Dice,
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Dónde se consigue el aceite? ¿Dónde se compra el aceite? Fíjense, no hay otra manera de conseguir el aceite para las lámparas más que en la presencia de Dios. No hay otra manera. Dice la palabra que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La única forma como yo puedo llenar mi lámpara para que no deje de brillar, porque acabamos de hablar de que hay quienes se van a enfriar, ¿ok? Entonces la única forma de que no te enfríes es manteniendo tu lámpara encendida, o sea, tu lámpara llena de aceite. Y la única forma de permanecer con el aceite en la lámpara es buscando la presencia de Dios, es adorando a Dios, sirviéndole a Dios, perseverar en Dios. Y cuando nosotros estamos en esta, por ejemplo ahorita, en la pandemia, qué mejor oportunidad de aprovechar de ser un adorador. Yo en las noches me acuesto, me pongo mis audífonos, porque mi esposo ya está dormido, me pongo mis audífonos y me pongo a adorar a Dios. Y pongo a mis cantantes preferidos, me pongo música de adoración y me duermo adorando a Dios. Y a veces no me puedo dormir, se me escapa el sueño. De por sí soy nocturna. Y luego de repente hay canciones que me hacen llorar. Y estoy así, ¿no? Y de repente ya estoy llorando. Y tengo ahí a la mano mis Kleenex y todo esto a las 2 de la mañana. Y luego digo, ya Norma. Entonces ya le apago el celular porque si no me pongo a llorar y no me duermo, ¿no? Pero a llorar rico, de esas veces que estás así en la presencia de Dios y que no te quieres salir. En la mañana, ahí está mi celular con mis audífonos, mi esposo está dormido y yo, así con los ojos así, pero agarro y me pongo mis audífonos y donde me quedé, ¿no? Y empiezo a adorar y entonces me levanto adorando, me levanto dándole gracias a Dios, me levanto en esa presencia que no importa lo que suceda en el día, ya estás con el aceite lleno, ya estás con la lámpara encendida, ya amaneciste dándole gracias, te acostaste dándole gracias. Es maravilloso amanecer y es maravilloso dormir en los brazos de Jesucristo. Yo no he encontrado hasta el día de hoy otra fuente mayor de placer, otra fuente mayor de plenitud que la presencia del Señor en mi vida. Y ahí es donde se consigue el aceite. Y dice que las imprudentes no llenaron su aceite, o sea, recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, iban a la iglesia los domingos, pero porque dice ahí que se quedaron dormidas, ahorita lo vamos a ver más adelante, dice que se quedaron dormidas, pero sin buscar la presencia, simplemente es como vivir por vivir, o sea, ya soy salva, sí, Jesucristo es el Señor, sí, Él dio su vida por mí, sí, está bien, ay, pero qué dura es la vida, ay, la pandemia, no, es que porque lo único que te saca oye, en estos tiempos de pandemia, o sea, yo también he tenido que no he podido trabajar como siempre, o sea, hay cosas que yo estoy segura que si no estuviera en la presencia de Dios, ya me estaría jalando los pelos. La verdad, ¿no? Yo estaba acostumbrada a salir todo el día y tengo clases de canto y tengo mis ventas y tengo, 2 minutos, bueno, les sigo en el siguiente. Que no se me olvide dónde me quedé, por favor. Pero yo sí les digo una cosa, que no hay mayor cosa que estar en la presencia de Dios porque es el único lugar donde encuentras paz en medio de toda situación. Padre, yo te doy gracias, mi Dios, porque en el nombre poderoso de Jesús, de Yeshua nuestro Mesías, en ti tenemos paz y solamente en ti puedo encontrar ese aceite que llena mi lámpara para que mi lámpara esté encendida de día y de noche. Gracias por tu preciosa presencia, gracias por tu hermoso amor, gracias porque tú eres el único que me mantienes con vida y con paz y con gozo en medio de toda circunstancia. Te amo, te bendigo y te pido, Espíritu Santo, que seas tú llamando a la gente a llenar sus lámparas, porque queremos ser de esas vírgenes sensatas, no queremos ser de las insensatas. Para la gloria de tu santo nombre, amén y amén. Bendiciones y hasta la próxima semana. Bye.